a nuestro alrededor. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que hay a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que nos muestra el Señor día a día? Le repito, vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 en adelante. Porque dice la palabra del Señor: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, está bien, permanezcan en su lugar, porque vamos a estar citando casi todo el capítulo. Dice: y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Para poder entender este pasaje, hermano, necesitamos hacer un poquito de historia. No sé si usted ya lo ha leído, pero lo primero que debemos de saber es que después de la muerte del rey Salomón, pues el reino de Israel cayó en desgracia porque hubo división. Se separó, pues, todo el reino que era del rey Salomón, que a su vez había sido del rey David y del rey Saúl. Se partió en dos, se dividió. Hubo una división. En el reino del norte, que es llamado el reino de Israel, y en el reino del sur, que era llamado el reino de Judá. Sabemos por lo que dice la Biblia que antes de la división del reino, toda la nación de Israel consistía precisamente en los dos reinos, en las 12 tribus o en los descendientes de las 12 tribus de Israel, compuesta, ¿verdad?, por personas que descendían directamente desde Jacob. Todo el pueblo que había salido de Egipto eran las 12 tribus y estaban o consistían el reino de Israel, que después de la muerte de Salomón se divide. Y entonces, después de la división, 10 de las 12 tribus quedan en el norte, que componen el reino de Israel, y solamente 2 tribus componen el reino de Judá. Lo segundo que también debemos saber es que Siria es un país que es vecino de Israel, al noreste. Es un país que muy rara vez estaba en paz con Israel. Normalmente había guerra entre ellos. Siempre había guerra, incluso en la actualidad sigue habiendo guerra entre Israel y Siria. Y a pesar de que en los días de David, Siria le había pagado tributo a Israel, ahí igual en la segunda de Samuel, capítulo 8, dice: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Sin embargo, durante el tiempo del profeta Eliseo, las cosas eran algo diferentes. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de Eliseo,
Siria había creado un poder enorme y con frecuencia atacaban al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Segunda de Reyes hace un resumen que continúa de la historia de Primera de Reyes, cuando habla de los reinos después de la división. Y mientras que la gloria había sido algo como un estandarte del pueblo de Israel, en la época de la división no. En la época de la división, esos tiempos de gloria iban quedando muy atrás. Normalmente había conflictos, ya sea en el reino de Judá, en el reino de Israel, o a veces entre ellos mismos se peleaban. Y había gran división. La división, les repito, hermano, les condujo a la decadencia. Y finalmente, pues, todo terminó en desgracia para el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque inevitablemente los sirios atacaron a Israel y lo dispersaron. Destruyeron todo el reino de Israel. Las 10 tribus de Israel, dice la gente ahora en la actualidad, que están perdidas porque se diseminaron, se esparcieron. Nadie supo dónde quedaron esas 10 tribus o a dónde fueron a parar. En el caso de Judá, pues llegó el tiempo también que fueron atacados por Babilonia y también fueron llevados cautivos a Babilonia, aunque a diferencia de las otras 10 tribus, estas regresaron nuevamente a Jerusalén, regresaron a su reino, al reino de Judá, y pues después del exilio, pues Dios les dio la oportunidad de hacerse nuevamente un pueblo. Pero antes de eso, hermano, antes de la deportación y de la división, Dios mandaba profetas a su pueblo para que hubiera un esfuerzo de conmover a la nación en sentido espiritual. Dios le enviaba profetas al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para que ellos se alejaran de la mundanalidad, se alejaran de las cosas que estaban en contra de Dios y curiosamente pues se acercaran a Dios nuevamente, o sea, que regresaran su corazón a Jehová, que regresaran al pueblo. Uno de esos grandes profetas es el profeta Eliseo, que Dios lo usó junto con Elías para hacer que el pueblo regresara a adorar a Dios y regresara a sus leyes y regresara a sus estatutos. Eliseo junto con otros profetas trataron, le digo yo, de conmover al pueblo para que el pueblo regresara a Dios. Tristemente dice la historia de la Biblia que todo fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque, les repito, pues el pueblo se disuelve, tanto Israel como Judá. Y eso nos hace pensar en algo, hermanos, en la paciencia de Dios. Mire, la paciencia de Dios es grande y las advertencias de Dios son persistentes. Dios persiste en advertirnos que no es bueno ignorar a Dios, que no es bueno pasar por alto el amor de Dios. Porque a pesar de que Dios nos ama, a pesar de que Dios desea lo mejor para nosotros, Dios no quiere que lo ignoremos. Por eso, dígale al que está al lado, no ignores a Dios. Y lo primero que encontramos en este texto que leímos, hablando de eso, de lo que estamos hablando de Dios, es que el rey de Siria, dice, tenía guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y cual lugar estará mi campamento. Como les dije, hermanos, Siria llegó a ser un poderoso enemigo del pueblo de Dios y constantemente atacaban al pueblo de Israel. El ejército de Siria era muy numeroso, muy grande, más grande que el ejército de Israel. Y el rey sirio buscaba capturar a Israel, buscaba capturar a su ejército, conquistar la tierra. Pero Dios finalmente no permitía que eso sucediera. ¿Por qué? Porque le revelaba a Eliseo el lugar donde iba a estar el campamento de los sirios, y Eliseo le decía al rey de Israel: no vayas para aquel lugar porque ahí están los sirios. Y se les escapaban. Y el rey de Siria ponía otra vez su campamento en otro lugar, y Dios le revelaba a Eliseo el lugar donde iba a estar el campamento, y Eliseo iba con el rey de Israel y le decía: ¿sabes qué, rey? No vayas ahí con tu ejército porque los van a capturar y los van a matar, porque allí está el enemigo acampado. ¿Cómo Dios, hermanos, continuaba enviando mensajes para protección del pueblo de Israel? Y le repito, el pueblo de Israel era un pueblo que era idólatra. En la época de Eliseo era un pueblo muy duro, muy difícil,
porque no querían las cosas de Dios. Y es exactamente como leemos aquí, que dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. El rey de Siria se molesta y empieza a llamar a sus súbditos y les empieza a preguntar, a ver, díganme ustedes, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién de los que están aquí conmigo son del rey de Israel? Porque cada vez que muevo yo mi ejército, va el rey de Israel y se escabulle. Alguien le ha de estar diciendo, alguien le está pasando la información, alguien nos está traicionando. Uno de sus siervos le dice, no, Señor, tú te equivocas. No es como tú estás pensando. No es que haya un traidor aquí, sino que hay un siervo de Dios, hay un profeta de Dios, el profeta Eliseo, que está en Israel. Y él les previene porque Dios le habla a ese profeta. Y lo que tú hablas en tu cámara más secreta, Dios lo escucha y se lo revela al siervo del Señor. El rey se enoja, hermanos. Se molesta. Se enciende su furia. Y dice, díganme dónde está ese profeta para que yo envíe a prenderlo. Y le dicen, es que está allá en Dotán, en la ciudad de Dotán. Fíjense cómo a pesar de que el rey de Siria planeaba emboscadas y batallas para el pueblo de Israel, lo hacía en secreto, para que nadie supiera. Dios usaba al profeta para mantener a su pueblo a salvo. Eso nos debe de hacer pensar algo, hermano. Cuando comparamos lo que sucedió con el pueblo de Israel en ese entonces y lo que está sucediendo en este tiempo, la realidad es que no hay mucha diferencia. Hay un pueblo que desafortunadamente, pues no todos quieren las cosas del Señor. Hay pueblo que se dice pueblo, pero en realidad no es pueblo. Sin embargo, Dios en su misericordia manda a sus siervos a que estén constantemente hablando la palabra, que estén predicando, que estén diciéndole que se salgan de sus tinieblas y que se vuelvan a la luz del Señor. Por amor a Dios, por amor a las personas. Y Eliseo viene a ser una representación precisamente de aquellos que han sido enviados para salvar al pueblo. Hombres que predican la palabra de Dios, que la predican con verdad, que no la distorsionan, que no la modifican, que no buscan ganancias deshonestas, que no buscan algo propio, sino que son personas que guían a otras personas para el arrepentimiento. Ya lo dice el apóstol Pedro, Dios no quiere que las personas sean condenadas por el pecado, sino que las personas se salven. Y es paciente, el Señor tiene mucha paciencia para que todos aquellos que no le creen, que no le han creído, pues tengan esa oportunidad de creerle y se salven. Hay veces, hermanos, que hay mucha influencia de parte del mundo en el pueblo del Señor. Y esa influencia hace que muchas personas piensen que nuestra lucha es contra la maldad, contra las personas que están haciendo lo malo, y no. Nuestra lucha, según lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, es contra seres espirituales, contra autoridades y potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas, con ejércitos que están en esas regiones celestiales. Y claro que sí, hermanos, Dios nos revela cómo la mayor parte del mundo es dominada precisamente por ese poder de las tinieblas. Y es que, hermanos, hay una pregunta que hace el Señor. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿qué hallará? Usted lo puede encontrar ahí en Lucas 18:8. ¿Qué hallará en la tierra? Por eso, este rey, hermanos, el rey que había enviado a su ejército a sitiar a la ciudad de Dotán, es algo similar a lo que hace el enemigo en este mundo. Tiene sitiado a las personas. Y están sitiadas y está el ejército del enemigo de Dios haciendo lo que va a hacer. Dice la Biblia que tiene una misión el enemigo en esta tierra. Es hurtar, robar y destruir.
Es su misión. Es lo que va a hacer. Lo que quiere hacer. Pero Dios, hermano, manda personas a que prediquen su palabra como advertencia. Decía el Señor, aquellos que dan las buenas nuevas son como el atalaya. El atalaya, hermanos, era un vigía que estaba en la muralla de una ciudad, que estaba viendo si es que venía el ejército del enemigo o es que veía algo inusual. Él en cuanto veía eso, daba voces a todo el pueblo que estaba dentro de la ciudad, advirtiéndoles que venía un peligro. Y era tan importante la función del atalaya que si alguno no hacía su trabajo como lo debía de hacer, eran ejecutados. Decía, hay de aquel atalaya que se duerma y no de las buenas nuevas. Pero todo es por la misericordia de Dios, porque Dios quiere prevenir que no haya maldad y que no sean consumidos. Aquí en esta porción de la palabra encontramos una representación de cómo los poderes de las tinieblas atacan. El ejército fue en la noche, a oscuras, cuando sabía que los atalayas no podían dar voces o la alarma para que se previnieran. Y es hasta la mañana siguiente cuando se dan cuenta que está sitiada la ciudad. Por eso le digo, hermano, que nosotros vivimos en un mundo perverso y malvado, donde es importante hablar la palabra de Dios para advertirle a los demás el grave peligro que están acechando a su vida, que está acechando a sus hijos, que está acechando a la sociedad. Vivimos en un mundo donde ahora el hablar de Dios es malo. Han querido, por ejemplo, hablando ahorita de los temas electorales, han querido modificar la ley para que nosotros que predicamos el Evangelio no prediquemos algo que pudiera ofender a alguien. Han querido cambiar eso. No lo han logrado, pero ahí están insistentemente enviando reformas para que cambie la ley y nos censuren y nos obliguen a hacer cosas que no. Pero Dios, hermanos, es tan bueno con nosotros que toma una autoridad y la manda, hablando de los siervos de Dios, los manda para que prediquen y nos prevengan de lo que está sucediendo. Y podemos nosotros confiar y decir es que Dios realmente quiere que nos salvemos. Por eso Dios le revelaba a Elías y a Eliseo todo lo que acontecía. En el caso de Eliseo, Dios le revelaba dónde estaba el ejército. Por eso el rey lo que quería, el rey de Asiria, lo que quería era destruir a Eliseo. Porque decía, no, pues si lo acabamos a él, se acaban todos los demás. Dios nos libre, hermano, de un ataque al enemigo así. Pero hay muchas tentaciones, hay muchos impulsos de la carne que hacen muchas veces a la gente buscar más las cosas de Dios las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y eso hace que nosotros perdamos la comunión y escuchemos otras voces que no son las voces de Dios. Mire, esto le pasó al siervo de Eliseo. Cuando se levantan a la mañana siguiente y ven que ya la ciudad está rodeada, el siervo de Eliseo le dice, Señor, ¿qué haremos? Vaya conmigo si quiere, está en el versículo 15. Y él le dijo, no tengas miedo. Yo te quiero decir algo en este día, hermano, no tengas miedo. No importa qué esté sucediendo en tu vida. No importa qué tan acorralado te sientas o qué tan sitiado estés por los problemas, las dificultades, las enfermedades, cómo te sientas acosado. Yo te puedo decir, no tengas miedo. Cambia tu visión, cambia tu pensamiento. Este joven decía, Señor mío, ¿qué haremos? Porque había problemas que le estaban robando la paz y era el ejército. Y él estaba viendo su alcance, decía, oye, mira, es todo un ejército que está contra nosotros. No era cualquier cosa, le estoy hablando que era el ejército sirio. Mero en la época de su apogeo, donde era una gran potencia militar. Pero ese problema, eso le impedía ver la obra de Dios.
le impedía ver las cosas importantes que Dios tenía para ellos. Y muchas veces cuando nosotros estamos en una situación similar, a veces hacemos ese tipo de cuestionamientos de ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Recuerdo cuando la primera vez que perdí un trabajo, yo había hecho planes según lo que yo ganaba en ese trabajo, de planes a lo mejor a corto, mediano plazo, y de repente me veo sin trabajo, y yo le decía a mi esposa, ¿y ahora qué haremos? Porque no tengo trabajo. Me imagino que algo similar estaba pasando en el corazón de este siervo de Eliseo. Ve el problema y dice, ¿y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque ciertamente Dios le había revelado a Eliseo anteriormente dónde estaba el ejército para que el pueblo de Israel y el ejército de Israel se escabullera, pero en esta ocasión no le reveló y el ejército lo rodeó. ¿Qué tenemos que hacer? Era la pregunta. La respuesta, hermanos, la vamos a encontrar a continuación. Dice, él le dijo, no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué hermoso, hermano. Qué bonito escuchar de parte de Dios eso. No tengas miedo porque los que están contigo son más que los que están con ellos. Pero el siervo no los veía. Quiero pensar que en su pensamiento o en su mente del siervo decía, creo que Eliseo ya se volvió loco. Creo que Eliseo está viendo y no ve, ¿verdad? A mí en lo personal me lo han dicho, pastor, pero es que usted no entiende el problemota. ¿Cómo puede estar tan tranquilo con todo lo que está pasando? Le digo, es que tú no ves cosas que yo puedo ver. No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Qué importante, hermano, nosotros discernir estas palabras. Porque sin estas palabras, hermanos, vamos a dejar que el temor nos invada. Sin entender la palabra del Señor, vamos a comenzar a desconfiar de Dios y a confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando el siervo le dice estas palabras a Eliseo, no le estaba diciendo, oye, vamos a juntar un ejército y vamos a luchar contra el ejército de Siria. Más que nada le estaba diciendo, ¿y ahora cómo nos vamos a escabullir? Hay que salir a escondidas, no sé, por el drenaje, o brincándonos en la muralla, o disfrazados. Ya ve que pues, el ingenio del ser humano a veces para escabullirse es tremendo. Me enseñaba Saúl un video de un hombre que lo iban a asesinar, pienso yo. Lo van correteando. Y ahí ya ve que en las ciudades hay cámaras. Entonces él va de un pantalón de mezclilla con una playera blanca, unos tenis. Y llega a una esquina y ve que así como que hace seña, porque pues no hay sonido, es el video, hace seña como que no sabe qué va a hacer. Y rápidamente se quita la playera, se quita el pantalón, se queda en un short, se quita los tenis, avienta las cosas para el otro lado de la barda y se tira al piso ahí y se hace como el muerto, el tirado, no sé qué. Aquellos que venían correteándolo salen y voltean y pues ven a uno que está tirado ahí todo sin ropa. Y empiezan a correr para allá, empiezan a correr para acá, regresan y lo andan buscando y no lo encuentran y ahí estaba. Pero es el ingenio de las personas para escapar, hermano, para escabullirse. Ese era el pensamiento del siervo de Eliseo. ¿Cómo nos vamos a escapar si está el ejército allí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es imposible. Eliseo le dice, lo que debemos de dejar de hacer es de dejar de temer. Dígale al que está al lado, deja de temer. Y empezar a confiar en Dios. Eso es lo que tenían que hacer. Por eso tenemos que dejar de ver las cosas, hermanos, a través de nuestros ojos. Y empezar a ver las cosas como las ve Dios. Usted decir, ¿y cómo vamos a lograr eso, pastor? Bueno, en el caso del criado, el temor del ejército sirio dominó su fe. Y yo te digo algo, no dejes que el temor domine tu fe. No lo dejes. No permitas que tu fe sea dominada. Porque muchas veces, hermanos, estamos conscientes de que Dios es poderoso, que Dios nos puede ayudar,
Pero como le confiamos más o le damos más poder o más autoridad a los problemas, pues hacemos el problemota grandotote y a Dios como que lo hacemos más pequeñito. Ya que mucha gente dice, no le digas a Dios que tienes un gran problema, ¿verdad? ¿Lo has escuchado eso? Sino dile a tu problema que tienes un gran Dios. Yo te puedo decir en esta tarde, hermano, dile a tu problema que tienes un gran Dios. Porque si tú miras tu problema, te va a pasar como el siervo de Eliseo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo me voy a escabullir? El criado, hermanos, de Eliseo, sabía que Dios hablaba con Eliseo, que le revelaba muchas cosas. Pero a pesar de todo esto, el criado con sus propios ojos estaba mirando que la realidad era que había un gran ejército en contra de ellos, que habían sitiado la ciudad, y lo único que estaba viendo era la fuerza del enemigo y dejó de ver el poder de Dios. No dejes de ver el poder de Dios. Dios es poderoso, ¿no? Por eso el apóstol decía, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Pero el temor, la duda, hacen que te ciegues, que empieces a ver nada más con tus ojos naturales y entonces te pierdas de las grandes maravillas del Señor. Que el temor invada tu corazón. Es verdad, hay problemas que son poderosos, difíciles. Yo no me imagino estar en los zapatos de Eliseo y saber que el rey me quiere matar. Creo que ni usted, ¿verdad? Imagínese que le dijeran, no sé, ¿sabes qué? Te vamos a ir a matar. Y peor aún, que ya te tengan rodeado. Que ya estés ahí sin oportunidad de escape. Yo no me imagino una situación así. Pero muchas veces es la realidad de aquellos que el temor por la enfermedad, que el temor por los problemas económicos, que el temor por los problemas familiares, hacen que su corazón así se sienta. Que no hay salida, que no hay oportunidad. Y ven los problemas y las situaciones enormes y grandes, numerosos. Dicen, no, de esta no me va a librar ni Dios. Qué equivocados estaríamos si nosotros viéramos las situaciones de esa manera. Por eso la importancia, hermanos, de no medir las cosas con nuestra propia fuerza, de no afrontar las cosas con nuestros propios recursos, con lo que nosotros tenemos, porque vamos a fallar. Si Eliseo y su siervo hubieran dicho, no, pues vamos a enfrentar al ejército con lo que tenemos, ¿qué tenían? Ellos no eran hombres de guerra, era un profeta y su siervo. No eran de las fuerzas especiales o algo por el estilo. No había manera de enfrentarlos con sus métodos, con sus fuerzas, ni con sus herramientas. Por eso la voz de Dios diciéndole a Eliseo, ten confianza, y Eliseo transmitiéndole esa confianza a su siervo, diciéndole, no temas, no tengas temor. El temor no es de Dios, hermano. Dígale al que está al lado, el temor no es de Dios. No es de Dios. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, otra parte importante de la historia bíblica? Cuando aquel gigante, ¿verdad? Goliat amedrentaba al pueblo de Israel, amedrentaba al ejército de Israel. Y dice que daba voces y vociferaba y gritaba, y a ver quién es el que se levanta contra mí. Y todos lo veían así grandote, ¿verdad? Hombre de guerra, y todos le tenían miedo. Llegó David. Y David se extrañó del pueblo de Israel diciéndoles, oye, ¿por qué reaccionan así? O sea, ustedes son el pueblo de Dios, son el ejército del rey de Israel. ¿Por qué tienen ese temor? Y dice que desde Saúl hasta el más adiestrado de los soldados tenían miedo de enfrentar a Goliat. En ese entonces David era un muchachito, si acaso unos 16 años, 17 años. Pastor de ovejas. Y dice, yo me voy a enfrentar con el gigante. Y no solamente me voy a enfrentar, lo voy a vencer.
La misma gente, el ejército de Dios, el pueblo de Israel le preguntaba, ¿cómo vas a hacer esto si eres un muchacho? No estás diestro para la guerra. No sabes a lo mejor ni usar la espada. ¿Cómo? Chamaquito, niño, insignificante. Dice, pues sépanse ustedes que yo soy pastor de ovejas. Y en las ocasiones que ha venido el león a querer devorar alguna de las ovejas, yo me enfrento con el león y lo venzo. Ha venido el oso igual queriéndose comer alguna de las ovejas, yo la defiendo y venzo al oso. ¿Por qué no he de hacer lo mismo con este gigante? Con este incircunciso, dice. ¿Cómo la visión, dos formas distintas de ver las cosas? David no decía en ese entonces, oye, primero me voy a ir a un curso para la guerra, ¿no? O le dijo a algunos soldados de ahí, oye, dime si se viene para la izquierda, yo cómo le hago, me voy para la derecha, cómo me defiendo. No. Dice, el que me ha dado la victoria con el oso y con el león, ha sido Dios. Y en esta ocasión no va a ser diferente. Él es el que me va a dar la victoria. ¿Qué valor de David y qué temor del siervo de Eliseo? Dos cosas opuestas totalmente. Por eso les digo, el temor no es de Dios, hermano. Por eso cobra importancia la palabra de Dios en la Escritura. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. A ver, diga conmigo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Tú no eres cobarde. No dejes que el temor te convierta en una persona cobarde. No dejes. El temor es como una enfermedad contagiosa, se contagia. Yo veo que gente ya no quiere estar afuera de su casa en este tiempo. Ya no quiere caminar en las calles. Ya no quiere hacer sus actividades porque dicen, es que hay harta delincuencia. Hay hartas personas malas. Algo malo me va a pasar. Y contagian a otros. Y contagian a otros. ¿No ha visto que de repente apenas está oscureciendo y parece una ciudad desierta aquí en la colonia? ¿No ha notado eso? Negocios cerrados, toda la gente guardada en su casa, le ponen herrería, le ponen alambre de púas, le ponen cámaras, le ponen un montón de cosas según para estar protegidos porque hay mucha maldad afuera. Y no es que seamos pretenciosos, pero quien hace de eso es presa del temor, del miedo, de algo malo va a pasar. El temor que sintió el criado de Eliseo al ver la ciudad rodeada le hizo pensar que no iban a poder escapar, que no había manera. Dice, prontamente nos van a capturar y nos van a asesinar. Es un ejército completo. Pero Eliseo, oiga conmigo, pero Eliseo hizo lo que todos nosotros tenemos que hacer, hermanos, en situaciones difíciles y complicadas. ¿Qué hizo Eliseo? Oró al Señor. Oró. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 17. Y oró Eliseo. Y oró Eliseo. No lloró. Y oró Eliseo. De orar. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer cuando se sienta así y que el temor le invade su corazón? Póngase a orar. Póngase a orar. Pídale al Señor. Él hizo todo lo que nosotros tenemos que hacer, orar, hermanos. Pero quiero que nos fijemos en la manera que Eliseo hace la oración. Mire. Dice, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Sí está conmigo? Versículo 17. Híjole, hermano, esto es tremendo, ¿eh? Es algo que nosotros debemos de hacer siempre. La oración dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Muchas veces tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros propios ojos. Déjate que el que está de compañero de uno, que abra nuestros ojos para que podamos ver su gloria y su poder, hermano.
La gloria del Señor es infinita, su poder es maravilloso. La palabra nos dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y el criado miró. ¿Sí está conmigo? Dice, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dígale al que está al lado, nada supera el poder de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Puede apreciar lo que dice aquí? La ceguera del criado fue quitada. Porque Eliseo había orado y Eliseo le había dicho, Señor, haz que mi siervo vea. Porque él no ve lo que yo estoy viendo. Eliseo no veía la adversidad. Eliseo veía la gloria y la majestad y el poder de Dios. Y lo que Eliseo estaba viendo, quería que su siervo también viera. Cuando nosotros le animamos, muchas veces le estamos diciendo eso, hermano. Vean las cosas de una diferente manera. Los ojos del siervo fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Miró la gloria de Dios. Yo siento que le regresó el espíritu al siervo. Ha de haber hasta suspirado, como haciéndole, ya me había preocupado. ¿Eh? Dice el de la manita, ya me había espantado. Porque vio cosas distintas. Miró lo que el siervo de Dios miraba. Como muchas veces al encontrarnos en situaciones distintas o difíciles, nos encontramos en situaciones de adversidad, hermano. Nos encontramos rodeados por fuerzas malignas y lejos de sucumbir al temor, lo que tenemos que hacer es recordar la palabra de Dios. Mire, el apóstol Pablo le escribía a los romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo te digo a ti, si Dios está contigo, ¿quién se va a levantar contra ti? ¿Quién? Otra vez te repito, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero tienes que ver eso, tienes que mirarlo. El apóstol Juan también escribía, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Como diciéndole, Señor, ábrele los ojos para que vean. Ábrele los ojos para que miren tu grandeza, tu poder. Ábrele los ojos para que estén convencidos quiénes son. Dice la Biblia, mi hermano, que somos más que vencedores. No somos derrotados, no hay espíritu de cobardía en nosotros, somos más que vencedores. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Jesucristo, por medio de Él. No somos vencedores por nuestro poder, no somos vencedores por la economía que tengamos o por nuestra fuerza. Somos vencedores porque al igual que en el caso de Eliseo, Dios no abandona al creyente que es fiel. Dios no iba a abandonar a Eliseo. A pesar de que no le había revelado las intenciones del rey de Siria, Dios no iba a abandonar a Eliseo y mandó un ejército enorme. Dice que el monte estaba lleno de hombres a caballo y que había carros de fuego defendiendo a Eliseo y defendiendo la ciudad. Y Eliseo estaba confiado. Y el siervo de Eliseo estaba quebrándose los dedos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué haremos, Señor? Y Eliseo tranquilo, diciéndole, oye, tienes que ver lo que yo veo. Señor, permite que vea. Cuando sucede eso, todo cambia. Cuando tú permitas que tus ojos se abran por la misericordia de Dios, todo va a cambiar. Va a cambiar en tu vida totalmente. Por eso te preguntaba, ¿en qué fijamos nuestra vista? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Sí, miramos alrededor muchas cosas, pero ¿qué estamos viendo, hermano? Porque si examinas lo que estás viendo, tal vez solamente sean adversidades y problemas, cosas que tú dices son invencibles, yo no puedo con ello. O vemos la gloria de Dios y el poder de Dios. ¿Qué es lo que miramos? Cuando miramos hacia el futuro y hacemos planes, ¿qué es lo que miramos? ¿Solo el dolor, la angustia, el problema?
O miramos el pasado, ya ve que hay mucha gente que es que lo que me hicieron cuando era niño, es que lo que me hicieron cuando yo andaba por allá, y nada más están viendo el pasado y bueno, eso ya pasó, no lo puedes cambiar. Yo les he dicho muchas veces, no puedes cambiar ni lo que te desayunaste hoy, aquellos que desayunaron. Pero sí puedes cambiar la manera que ves lo que viene adelante. Permite que Dios abra tu mente, que abra tus ojos, que dejes de ver el dolor y la angustia y que mires las promesas de Dios. No podemos permitir que los poderes de las tinieblas nos cieguen. Eso es una realidad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos el pueblo de Dios, linaje escogido. Somos especiales para Dios. Y tenemos que estar muy conscientes de que como su pueblo tenemos una identidad muy poderosa. Y el poder de Dios nos defiende. Y digo que tenemos una identidad poderosa porque dice el apóstol Pedro, ahí en la primera de sus cartas, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, no podemos permitir que los poderes de las tinieblas nos detengan para recibir las bendiciones de Dios. Todos, eso sí, todos nos vamos a enfrentar a una gran batalla. La batalla de las situaciones difíciles, la batalla de la incredulidad, la batalla del temor. Pero si algo debemos recordar es que Dios permite que muchas veces cosas sucedan en nuestra vida porque tiene un propósito para ello. Dios permite que estas cosas sucedan para refinarnos en nuestra fe, para acrecentar nuestra fe, para que sepamos realmente de dónde proviene nuestra fe y en quién hemos depositado nuestra fe. Por eso te digo, hermano, y te repito, cuando te veas confrontado con tribulaciones, haz lo que hizo Eliseo. ¿Qué hizo? Se puso a orar. Ponte a orar. Lo que hizo Eliseo cambió en un instante la visión de su siervo. En un instante lo cambió. Porque le demostró a su siervo que sí había un ejército grande. Sí, efectivamente había un ejército grande. No estaba mintiendo. Pero también le dijo cuán grande es Dios y cuán grande es su poder. A veces damos testimonio y decimos, es que doy gracias a Dios porque no me pasó esto, no me pasó otro, es que pues inexplicablemente Dios me libró de esto. ¿Sabes qué? Dios había mandado ejército para que te libraran de eso. Tú no los veías. Tú a lo mejor has dicho, es suerte, es fortuna. Yo te puedo decir que es el poder de Dios, hermano. Por eso, pidamos a Dios que abra nuestros ojos. Que usted y yo seamos fortalecidos, hermanos, para que dejemos el temor a un lado, para que dejemos los problemas a un lado y podamos presentarnos delante del Señor sin problemas. Decirle, Señor, yo confío en ti. Y tú sabes. Cuando nosotros todavía no conocíamos del Evangelio, una de mis tías, mi tía Irene, nos contó algo tremendo de su vida. Mire, ella fue diagnosticada con cáncer. Y ya estaba muy avanzado el cáncer. De hecho, el médico ya la había desahuciado. Y ella nos cuenta que se miró, ella se pudo mirar, se dice que como si hubiese salido de su cuerpo y miró, dice, un cuerpo que estaba todo esquelético ahí en el hospital, demacrado. Y decía ella, yo no me reconocí porque yo decía, yo no soy esa. Ella estaba batallando con una enfermedad terrible, el cáncer. Y en su corazón de ella, aún sabiendo que iba a partir de este mundo, en su corazón estaba su familia, sus hijos. Mi tía Irene tenía un hijo enfermito. Bueno, tuvo dos, pero tenía un hijo enfermo.
que necesitaba cuidado, necesitaba atención, no se valía por sí mismo. Y ella decía, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo es que mis hijos, Señor, y yo por mis hijos? Ya ve que los papás así somos, ¿no? De repente decimos, yo doy mi vida por mis hijos, pero en este caso la vida de mi tía ya estaba muy decadente, estaba muy comprometida por el cáncer, pero en su corazón estaba el anhelo de velar y de cuidar a sus hijos y de cuidar a su familia. Y era lo que en cierta manera la mantenía viva, su familia. Y ella nos cuenta que llegó el momento en que dice, ¿sabes qué, Señor? No voy a luchar contra ti. No voy a pelear. Yo quiero mucho a mis hijos, quiero mucho a mi esposo, quiero a mi familia. Yo te los entrego a ti y tú haz lo que tú quieras. Si me quieres sanar, sáname. Si no me quieres sanar, no hay problema, estoy en paz contigo. Agradezco todo el tiempo que me diste con mi familia, con mis hijos. Y haz lo que tengas que hacer. ¿Sabe lo que hizo Dios con ella? Dios la sanó. La sanó. Cuando ya estaba desahuciada, Dios la sanó. Y ella recuperó su vitalidad, su vigor. Vivió muchos años más. Si no me recuerdo, casi 20 años. 20 años, hermano. Después de que estaba desahuciada por el cáncer, vivió 20 años. Y le digo algo, el día que ella murió, ella no murió de cáncer. Tuvo problemas respiratorios, pero no fue de cáncer. No murió, no regresó el cáncer. Y su testimonio nos impactó porque ella decía, nos decía de hijos, decía, hijos, yo lo que quiero decirles es que no luchen contra Dios. No se aferren a las cosas materiales, no se aferren, mejor aférrense a Dios. Y Dios les va a mostrar muchas cosas. La historia que hemos leído, hermano, es una historia tremenda porque debemos nosotros de quitar esa ceguera que los problemas hacen que caiga en nuestra mente, nuestra vida, y empecemos a ver las cosas del Señor, como Él quiere que las veamos. Le repito, o es más, repita conmigo, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Mejor dile a tus problemas cuán grande es Dios contigo. Y permite ver. Dile, Señor, déjame ver lo que tú quieres que vea. Hay un gran ejército, hermano, alrededor de nosotros, que tal vez no lo es, pero ahí está. Porque el Señor te ama, porque el Señor te cuida, porque el Señor te protege, porque el Señor no es mentiroso. Él ha dicho que estaría con nosotros y está con nosotros. Su presencia va con nosotros. Su ejército nos cuida y nos libra de muchos males. Así que no vivas con temor. No te llenes de temor, no te llenes de miedo. Si el miedo viene y quiere tocar tu puerta, ciérrasela. Si el miedo quiere venir a quitarte tu tranquilidad, dile, temor, tú te vas. Porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Así que yo te voy a invitar, hermano, que te pongas de pie. Y que juntos le digamos al Señor, Señor, gracias por tu protección. Gracias, Señor, porque es verdad, a veces los problemas me cegan y no puedo ver.